Primera forma de introducirnos en el campo de la prueba psicológica. La primera categoría abarca las pruebas de la capacidad mental. El término capacidad mental incluye numerosas funciones cognitivas como memoria, visualización especial o pensamiento creativo. Esta categoría se subdivide en pruebas de inteligencia de aplicación individual, pruebas de inteligencia de aplicación grupal y otras pruebas de la capacidad distinta a las de la inteligencia. El objetivo es proporcionar un índice de la capacidad general mental del individuo. La siguiente categoría principal abarca las pruebas de rendimiento. Estas intentan evaluar el nivel de conocimiento o habilidad de un individuo en un dominio específico. La primera subdivisión incluye las baterías utilizadas en las escuelas primarias y secundarias. La segunda incluye pruebas de un solo tema. Explora una sola área. Ejemplo, prueba psicológica. La tercera incluye la prueba que se usa para certificación y concesión de licencias para ejercer una profesión. La siguiente categoría abarca diferentes pruebas diseñadas para obtener información sobre la personalidad humana. La primera subdivisión incluye pruebas objetivas de personalidad y están basadas en reactivos que se responden con verdadero o falso o en un formato similar. La segunda incluye técnicas proyectivas que consisten en una tarea relativamente simple o no estructurada. La siguiente categoría abarca las medidas de intereses y actitudes, cuya subdivisión más notable es la de las medidas de intereses vocacionales. La última categoría está formada por las pruebas neuropsicológicas, cuyo propósito es ofrecer información acerca del funcionamiento del sistema nervioso central. La segunda forma para introducirnos al campo de las pruebas es identificando los usos y usuarios regulares de las pruebas. Se identifican 4 grupos principales: clínico, educativo, laboral e investigación. La primera categoría incluye los campos de psicología clínica, consejería, psicología escolar y neuropsicología bajo el rubro de uso clínico. Estas ayudan a identificar la naturaleza y la gravedad del problema. Segundo uso, se presenta en escenarios educativos. Los usuarios, maestros, administradores educativos, entre otros. La tercera categoría incluye la aplicación de pruebas al personal de trabajo o a los solicitantes del empleo. Principales usuarios, empresas y milicia. La cuarta categoría, y en la que mayor diversidad existe, es la investigación. Las pruebas se usan en cualquier área de investigación en psicología, educación y otras ciencias. Primera subcategoría sirve como variable dependiente. La segunda consiste en la descripción de muestras. La tercera consiste en la investigación sobre las pruebas de las mismas. Tercer modo de introducirnos en el campo de las pruebas es examinar los supuestos y preguntas fundamentales de él. Supuestos: los seres humanos tienen rasgos o características reconocibles. Segundo, pueden cuantificar los rasgos. Tercero, se asume que los rasgos tienen cierto grado de estabilidad o permanencia. Cuarto, los rasgos cuantificables tienen una relación importante con la conducta. Pregunta fundamental: confiabilidad de la prueba, validez de la prueba y cómo interpretar las puntuaciones de una prueba. Una cuarta manera de introducir en el campo de las pruebas es examinando sus orígenes históricos. Capítulo número 2. 9 fuentes principales de información sobre las pruebas, sus fortalezas y debilidades. Número 1. Listas exhaustivas de pruebas. Son las más eficaces para lanzar una gran red y ver qué pruebas pueden estar disponibles para un propósito particular o para proporcionar información inicial sobre una prueba específica, pero no ofrecen evaluaciones críticas de calidad de la prueba. Número 2. Reseñas sistemáticas. Son una fuente excelente de evaluaciones críticas de pruebas. Ofrecen un servicio profesional sobresaliente, pero recordemos que entre la publicación de una prueba y la aparición de sus reseñas siempre hay un retraso. Número 3. Listados electrónicos como el ETS Test Collection ofrecen enormes mejoras en cuanto a accesibilidad de la información, mejora el tiempo de búsqueda en cuanto a las fuentes impresas, pero se requiere tener acceso en línea para aprovechar estos servicios. Número 4. Las colecciones para propósitos especiales. Son muy útiles porque abarcan pruebas disponibles en cierta área, pero no se encuentran actualizadas, por lo que dentro de poco tiempo se convierten en anticuadas. Número 5. Libros sobre una sola prueba. Suelen ser fuentes ricas en información, contienen estudios de casos interesantes, pero estos libros están disponibles solo para un reducido número de pruebas. Número 6. Libros de texto. Ofrecen un índice de popularidad de una prueba, brindan una idea de qué prueba puede usarse más con propósitos específicos, pero el hecho de que la prueba esté en el libro puede ser que sea demasiado anticuada. Número 7. Las revistas. Son fuentes de información muy importantes en relación con la investigación más reciente sobre las pruebas, pero tienden a concentrarse más en el desarrollo metodológico de las pruebas que en las pruebas mismas. Número 8. Catálogos de editoriales. Son la mejor fuente de información sobre cuestiones prácticas
como el costo de la prueba, entre otros, pero no es una fuente útil para saber sobre su calidad. Número 9. Otros usuarios de la prueba. Puede ser de gran utilidad para identificar qué pruebas se usan para un determinado propósito, pero algunos de ellos no están actualizados con los últimos desarrollos en el campo. Como conclusión, podemos decir que todas las fuentes de información pueden ser útiles para algunos propósitos y para otros no. Ya depende del investigador o del usuario de la prueba ser capaz de combinar todas estas fuentes con su propia experiencia y juzgar la idoneidad de cada prueba según el propósito que tenga en particular. Capítulo número 3. Normas de las pruebas. La idea básica de la norma de una prueba es traducir lo que se denomina puntuación natural a otro tipo de puntuación normativa o estandarizada. La puntuación natural es el resultado más o menos inmediato de las respuestas de un individuo en una prueba. Y para obtener la puntuación normativa, la puntuación natural de un individuo se compara con las puntuaciones de los individuos del grupo del que se obtuvieron las normas, es decir, un grupo normativo o de estandarización. Las normas de una prueba se basan en nociones elementales de la estadística descriptiva. Para ello, es importante tener en cuenta los conceptos básicos de esta estadística, como lo son la definición de una variable, el constructo, la medida, los datos crudos, los diferentes tipos de escalas para medir las variables, entre ellos está la nominal, la ordinal, la intervalar, la de razón y la de Stevens. Las diferentes formas de distribuciones, la puntuación natural, la puntuación TRR, que es la teoría de la respuesta al reactivo, entre otros. Los tipos de normas. Por lo general, los tipos de normas se utilizan con las pruebas psicológicas. Hay tres principales categorías de estas normas, que son los rangos perceptiles, puntuaciones estándar y las normas de desarrollo. Rangos percentiles nos indican el porcentaje de los casos en el grupo normativo que están por debajo de cierta puntuación natural. Las puntuaciones estándar son un sistema de puntuación en conversión de puntuaciones Z en un nuevo sistema como media y desviación estándar. Y en las normas de desarrollo, la mayoría de puntuaciones estándar son transformaciones lineales de las puntuaciones naturales. Una de las ventajas de las puntuaciones estándar son que nos brindan una medida práctica para interpretar el desempeño en una prueba en distintas circunstancias y son más flexibles para los cálculos estadísticos. Bueno, y ya en la parte de los grupos normativos, todas las anteriores normas mencionadas antes se basan en grupos normativos. Estos grupos de las pruebas tienen mucha diversidad. Los encontramos en las normas nacionales, normas internacionales, grupos por convivencia para la obtención de normas, normas del usuario, normas de locales institucionales y en las normas de subgrupos.